El Servicio Nacional de la Discapacidad y la Organización Internacional del Trabajo presentan el ciclo de conversaciones Aprendiendo a Incluir. El potencial transformador de los gobiernos locales. Muy buen día a todos y todas. Sean muy bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conversaciones que sostenemos con líderes y lideresas inspiradores que trabajan a favor de la inclusión de las personas con discapacidad, tanto en Chile, América Latina y el mundo. Este ciclo de conversaciones se inscribe en el marco de la cooperación técnica entre la Organización Internacional del Trabajo y el Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile, y busca presentar ante ustedes experiencias, reflexiones vigentes acerca de cómo avanzamos con mayor fuerza para hacer la inclusión plena de las personas con discapacidad y para asegurarnos, sobre todo, que en ninguna parte del mundo nadie se quede atrás. Y hoy tenemos la oportunidad de contar con un líder latinoamericano y con un profesor académico que tiene una valiosa experiencia en procesos de descentralización, de promoción de las capacidades de los gobiernos locales y de las organizaciones en todo el mundo. Diríamos que en todo el mundo, pero en particular en América Latina. Un muy conocido amigo de Chile y también de los que lo hemos contado con él en diversos espacios de formación que la OIT ha promovido. Nos referimos a Daniel Crabacore. Buen día, Daniel. Hola, buen día. Daniel es argentino. Él es doctor en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad de Jaén de España. Es director de la Unidad de Gobiernos Locales del Departamento de Economía y Administración de la Universidad de Quilmes. En su valiosa experiencia ha sido profesor invitado de diversas universidades de Chile, Colombia, España, profesor de maestrías y doctorado, consultor internacional de diversos organismos y actualmente es uno de los directivos más importantes en FINDEL, una organización que promueve el desarrollo y capacidades de los gobiernos locales en toda la región. Desde esa experiencia, además, ha sido siempre un colaborador y un amigo de Chile en todos los niveles. Y te agradecemos muchísimo, Daniel, por tener la oportunidad de contar contigo en esta conversación. Gracias, Alicia. Yo creo que hay que diferenciar entre los avances que ha tenido el tema de la inclusión en general en América Latina, donde creo yo que los avances no son tan profundos como todos quisiéramos. Yo creo que hay una insistencia correcta de los organismos internacionales, de las organizaciones del tercer sector, en parte por los gobiernos locales, en parte por algunos gobiernos centrales, pero en cualquier caso termina siendo limitado el avance que estamos teniendo. Yo creo que la órbita de mayor impacto y de mayor avance en el tema de la inclusión, por un lado está desde las perspectivas más jurídicas, de la inclusión en muchos países del enfoque de derechos. Yo creo que los gobiernos poco a poco han ido incorporando algunos enfoques inclusivos en materia de infraestructura urbana, pero falta mucho en términos de inclusión económica, en salir de la lógica del bono, del subsidio, y pasar a una inclusión más de reconocimiento social de la inclusión, ¿no? Y el otro aspecto que yo creo que nos falta transitar es el tema de
de la inclusión más de tipo cultural, de pensar la sociedad donde la discapacidad no sea un compartimento estanco de unas personas, sino que asumamos con naturalidad la inclusión dentro de las políticas generales. Esto creo que es el paso más dificultoso de no pensar que yo, porque tengo una política pública o tengo un departamento que se dedica a la inclusión, yo estoy teniendo política inclusiva, sino que sea un eje transversal a todas las políticas públicas. Y me parece que esto es lo más dificultoso. Yo creo que el gobierno local tiene unas ventajas superlativas para hacerlo. Ventajas de los gobiernos locales. El primer elemento que tiene es la cercanía con la ciudadanía. Esto genera un conjunto de beneficios. Esto permite una mayor participación, un mayor ejercicio de control, y además las políticas desarrolladas del nivel local tienen, y esto puede verificarse en casi todas las políticas públicas, una escala bastante adecuada para una mayor eficiencia y sobre todo de eficacia de las políticas públicas. Yo lo que creo sí también, entre las ventajas, es que las agendas locales, como puede verse en muchos países y en particular lo vemos en el proceso político en Chile más reciente, los gobiernos locales tienen una mayor cercanía con los problemas reales que tienen los ciudadanos, y doy problemas reales, los problemas de la vida cotidiana. Creo que las autoridades locales en muchas oportunidades, por esta cercanía con los ciudadanos, son más empáticos con los ciudadanos, y sobre todo, y vos sabés que yo insisto mucho con esto, los gobiernos locales son mucho más sensibles a la agenda de las preocupaciones de los ciudadanos. Y esto es pensar en que las políticas públicas no tienen por finalidad un colectivo más o menos difuso, integrado por cientos, miles de personas, sino que detrás de las políticas tiene que estar la valoración del ciudadano, de la persona, y que las políticas verdaderamente lleguen a esas personas. Y yo creo que desde esta perspectiva el gobierno local está mucho más preparado para, como vos sabés que yo siempre digo, sea el centro de todas las inclusiones. Ahora, para esto, obviamente, tiene que haber una mayor acción de las relaciones intergubernamentales, en el caso de Chile, entre el gobierno central, las regiones y los municipios. Creo que también tenemos que favorecer mejores puentes con la sociedad civil, con este tercer sector que muchas veces tiene un gran dinamismo, pero que, bueno, que tiene dificultades de vinculación muchas veces con el Estado. Y en el tema de la inclusión en particular, yo creo que hay que trabajar mucho más finamente en una buena relación, digamos, con los beneficiarios de las políticas.
no solamente pensar en, bueno, en el número de personas que yo asisto o que trato de favorecer, sino que esas personas son de carne y hueso, viven en una familia, esa familia tiene un conjunto, una historia, unas relaciones, y muchas veces desde las políticas públicas vamos perdiendo de vista. Yo entiendo cuando uno tiene que trabajar sobre miles y miles de personas, pero no podemos perder de vista la dimensión humana que tiene que tener el beneficiario. Y en esto, el gobierno local, por trabajar en muchas oportunidades sobre escalas de personas mucho más restringidas, tienen esta mayor sensibilidad. Experiencias positivas desde los gobiernos locales. Daniel, en este contexto y en esta caracterización que tú haces de los municipios, los gobiernos locales, con sus ventajas que tienen para promover más eficazmente la inclusión, recuerdo que hicimos un recorrido de buenas experiencias en Chile. El Servicio Nacional de la Discapacidad, el SENADIS, tiene un programa muy interesante que se llama Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, la HEDLI. Ahí habían varias experiencias también. Y en este recorrido tuyo por América Latina y otros lugares del mundo, ¿cuáles son aquellas experiencias que a ti te han llamado la atención y que efectivamente hay una práctica prometedora hacia la mayor inclusión, donde el protagonista son los gobiernos locales, por decir, la gente protagonista y los gobiernos locales favorecen esa inclusión? ¿Puedes contarnos algunas de esas experiencias? Sí, yo con todo gusto, aunque como siempre, y también lo dije cuando tuvimos la oportunidad de encontrarnos en Santiago con los responsables de las oficinas municipales, yo les puedo poner un título a ver experiencias como Ávila en España con su centro de atención al visitante discapacitado, Berlín y su política de inclusión y de accesibilidad 100% en todos los edificios públicos y en todo el sistema de transporte, Pamplona con la readecuación urbanística de todo su centro para favorecer la movilidad, o Milán o Nantes, que son ciudades que todos los proyectos, o Singapur, que tienen los proyectos urbanos que tener una dimensión de accesibilidad incluida dentro de la estrategia, o ciudades como Seattle, que son reconocidas también por sus políticas. Pero yo creo que hay dos cuestiones, que las mejores experiencias, que como yo siempre digo, están por construirse. Porque, por un lado, la mejor política es aquella, primero, que permite visibilizar los colectivos más desfavorecidos. Muchas veces tenemos una tendencia a identificar la discapacidad como solamente un tipo de discapacidad. Inclusive muchas veces en la señalética, ¿no? Pensamos en la persona por ahí con dificultades motoras, pero en esa señalética no vemos que atrás puede haber un niño, puede haber un joven, puede haber un anciano, puede haber un desempleado crónico, puede haber un homeless, puede haber un analfabeto funcional, que las experiencias también muchas veces tienen una dimensión territorial. No hay un tipo de discapacidad para atender. Hay una discapacidad que se cruza. No es lo mismo ser discapacitado
de altos ingresos, por las razones que fueran, de ser un discapacitado pobre. Esto la tenemos más en claro. No es lo mismo ser un discapacitado con una trayectoria educativa de cierta extensión que ser un discapacitado con una breve educación. No es lo mismo ser un discapacitado en un área urbana que en un área rural. Ahí hay una dimensión territorial de la discapacidad. Y entonces yo creo que lo verdaderamente importante, más allá del nombre de las experiencias, yo conozco algunas experiencias también en Chile que son bien interesantes. Vos señalabas lo que identificaba el CENADIS, pero no sé, desde las experiencias de la Oficina de Discapacidad de Quillota, en la movilidad de Curacaví, el tema del lenguaje, equinoterapia de la Cruz, un montón de experiencias, pero yo creo que tenemos ahí que identificar faltan muchas acciones por parte de los gobiernos locales y la mejor política es aquella que mejor se adecue al territorio. Aprendiendo a incluir en los gobiernos locales. Yo creo que, como lo decíamos antes, el tema de la inclusión es un tema que tiene que ser más transversal dentro de las agendas locales. No hay que pensar, cuando yo estoy pensando en una política de movilidad, de accesibilidad, o de educación, o de salud, o de empleo, o de esparcimiento, o de vivienda, la tengo que pensar en términos de que tiene que tener adentro un componente más vinculado a la inclusión. Como vos dijiste, yo soy directivo de Findel, una fundación que tiene sede en Argentina y en Chile, que lo que hacemos básicamente es promover temas innovadores, temas que a veces la política o el lobby o otras urgencias no dejan avanzar, digamos, porque las preocupaciones son otras, y Findel un poco lo que busca es identificar esto. Y yo lo que creo es que vienen momentos difíciles para el municipalismo a partir de esta crisis, de esta epidemia que tenemos en el mundo. Vamos a tener una pérdida importante de recursos para los gobiernos locales en toda América Latina. Creo que vamos a tener, esto puede significar también una concentración, el peligro de que los municipios tiendan a concentrarse en los temas más tradicionales de la agenda y estos temas un poco se abandonen. Creo que también va a haber un cambio en la valoración social de las personas. Creo que vamos a ir, las personas van a demandar más salud, una agenda social más relevante. Tenemos que pensar en el tema del empleo, un tema tan crítico en general en la discapacidad. Cómo hoy se están perdiendo miles y miles de puestos de trabajo, y el tema es cómo vamos a recuperar esos puestos de trabajo que pueden ser de la discapacidad o de jefes de hogar, donde hay un discapacitado. Y entonces mi preocupación es que van a ser momentos de ser extremadamente creativos para, con el viento en contra, tratar de promover políticas de inclusión. Y si vos me decís en las últimas dos ideas, primero, como decíamos al principio, más descentralización, porque es el gobierno local el que, por supuesto, con la coordinación de los entes nacionales, pero donde se va a operar más, de forma más eficaz, siempre es en el gobierno local, más sensibilidad de la agenda. Creo que como personas, como humanos, como intelectuales, como funcionarios, creo que tenemos que redoblar la apuesta por más sensibilidad de la agenda, pensar las políticas públicas desde las personas, y yo creo que también es el tema de
más participación, abrir más canales. Esta digitalización acelerada que vive el mundo tiene que servirnos también para construir mejores democracias locales, ¿no? Excelente, Daniel. Muchas gracias por tu contribución y a esta conversación, que será también una de tantas que iremos sosteniendo durante el transcurso de esta cooperación que tenemos entre OIT y el SENADIS. Así que te queremos invitar afectuosamente para que nos sigas acompañando como hasta ahora en este proceso de avanzar hacia la construcción de esta agenda sensible hacia la inclusión y que nadie quede atrás. Te mandamos un afectuoso abrazo y nuestros agradecimientos. Muchas gracias. Aprendiendo a incluir. La Organización Internacional del Trabajo, Servicio Nacional de la Discapacidad, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.